Hola chicos, hoy nos toca continuar estudiando el proceso de independencia de Argentina. Recuerden que no es algo lineal, no se puede trazar una línea. Bueno, vino mayo de 1810, después vino julio de 1816 y listo, somos libres. Es algo bastante más complejo, es un poquitito más complejo que eso. Pero bueno, vamos a tratar de estudiarlo. En este video nos va a tocar analizar 2 años que fueron claves, que fueron fundamentales por todo lo que se empezó a formar, todo lo que se empezó a gestar en esos años que permitieron después que se tenga este desenlace en 1816. Los años que nos toca estudiar en este video son principalmente lo que sucedió en 1811 y en 1812 y un poquitito de 1813 también. La cuestión es la siguiente: recuerdan que nos habíamos quedado que se había dado la Revolución de Mayo, se formó la primera junta, que era una junta que no buscaba la independencia, que mandó a llamar diputados de las otras ciudades para que se sumen y formen la Junta Grande. En esta Junta Grande ya sí había dos posturas, y una de las posturas buscaba la independencia, que eran los morenistas, y por otro lado estaban los saavedristas, que en la Junta Grande se terminaron imponiendo en un primer momento los saavedristas. Hasta que las expediciones militares no iban del todo bien, sobre todo con la derrota en Huaki, y eran un montón de personas en la Junta Grande y hacía que sea muy difícil tomar decisiones rápidas en un momento de guerra como se estaba viviendo en la Guerra de la Independencia. Entonces lo que se había hecho fue, se transformó, se cambió la forma de gobierno. Y acá empezamos con lo que todavía no vimos, con los contenidos de este video de esta semana. La primera junta, al ser un montón de personas, se deja de lado y se forma lo que se llama el primer triunvirato. Un triunviro es un gobierno de 3 personas. Entonces solamente entre 3 personas tomaban las decisiones de, bueno, a ver, de qué manera nos ordenamos, de qué manera nos organizamos para poder lograr este objetivo de la independencia. Ya en el triunvirato la gran mayoría de las personas ya estaban a favor de la independencia. Porque los realistas, recuerden, el bando de los realistas no veía con buenos ojos a aquellas personas que querían formar un gobierno propio, dejando de lado el gobierno de España. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. En este primer triunvirato, como les decía, había la mayoría de las personas estaban ya a favor de la independencia, pero se suman, se juntan, se suman a la independencia dos cuestiones que son claves, que son necesarias o fueron necesarias sí o sí para poder que se pueda desarrollar este proceso de la independencia. Por un lado, se termina de conformar lo que se llama la sociedad patriótica. ¿Qué es la sociedad patriótica? La sociedad patriótica era un conjunto de intelectuales que lo que buscaban era pensar, justamente pensaban la forma de gobierno, pensaban cómo era la cuestión de la independencia, pensaban de qué manera lograrlo, pensaban cuestiones de derechos, pensaban qué sería lo mejor para la sociedad, pensaban, bueno, si tengo que hacer un país desde cero, cuáles serían las mejores leyes, cuáles serían las mejores formas, de qué manera se obtiene la mayor cantidad de felicidad o de beneficios para la población de este país. Entonces, por un lado estaba este sector de pensadores que tenían todas estas ideas que estuvimos estudiando de la Revolución Francesa. Estas ideas de que la sociedad no estaba compuesta por órdenes diferentes, en donde había algunas personas que eran más importantes que otras, sino que somos todos exactamente iguales, somos libres e iguales, y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, siempre y cuando cumpliendo con estas ciertas leyes. Entonces, por un lado estaba este conjunto de pensadores o de intelectuales que pensaban cómo sería la mejor forma de ordenar el país. Pero claro, estabas en medio de una guerra. Con solamente un conjunto de pensadores o de personas que sepan pensar, en el medio de una guerra no te alcanza. En el medio de una guerra vos necesitas justamente un ejército. Y para 1812, no solamente un ejército, sino personas que lo sepan comandar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que la gran mayoría de los criollos o de las personas que gobernaban o que encabezaban la revolución no tenían formación militar, no sabían cuestiones militares, no sabían de táctica, estrategia militar, no sabían mucho. Y enfrente el ejército realista, el ejército español lo estudiamos el año pasado, ¿se acuerdan? Era el imperio donde nunca se ponía el sol,
tenía una tradición militar pero enorme, una tradición militar gigantesca, un montón de generales, de almirantes, un montón de personas que desde que nacían su único objetivo era ser militar, y estudiaban por y para eso. Entonces en 1812 llega a Argentina una personita que había nacido en Corrientes y se había ido a formar a España, que obviamente estoy hablando de San Martín. Que San Martín, como era criollo, como había nacido en América, no le permitían, no le daban el rango de general en España. San Martín peleó para el ejército español. San Martín era especialista en el arma de caballería. Combatió contra los ejércitos napoleónicos. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos que Napoleón invadió España? Bueno, San Martín en lo que se llama la guerra de independencia de España, es tremendo. Ahora me pongo a pensar, San Martín peleó en 2 guerras de independencia. Qué crack, qué tipo capo. Bueno, entonces va en varias, pues también estuvo en Chile, en Perú, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, San Martín peleó a favor de los españoles contra los franceses. Y San Martín se formó como un soldado y conocía de táctica militar, de estrategia, de cómo había que combatir, cuál era la mejor táctica, cómo eran las mejores cuestiones para poder ganar una batalla. Entonces cuando llega San Martín, junto con otro conjunto de generales, forman también lo que se llama, bueno, ahí llega la pata militar, si se quiere, el ala militar, la cuestión de los soldados y los generales que saben, no solamente quieren la independencia, sino que también saben cómo luchar en campo de batalla para poder conseguirlo. ¿Se acuerdan? Yo les había dado el ejemplo de, no sé, por ejemplo, capaz que hay una persona que, capaz que recontra macanuda, recontra buena persona, pero toma, lo pongo al frente de un aula, dale, ponete a dar clases, empezá a dar clases. Y capaz que no sabe cómo dar clases. O si a mí me ponen, no sé, qué sé yo, a manejar un reactor nuclear, y yo soy recontra buen tipo, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo, pero yo no sé cómo se maneja un reactor nuclear. O sea, yo le voy a poner la mejor voluntad del mundo, pero lo más probable es que explote todo, porque yo no sé cómo se maneja eso. Entonces, la cuestión era la siguiente. Ya teníamos por un lado el ala intelectual, teníamos por un lado a estos pensadores de la sociedad patriótica, y se juntaron los militares que también sabían de cuestiones militares, obviamente, y entonces ahí se terminó de formar, se terminó de forjar un grupo de personas que no solamente tenían la voluntad o las ganas de ser independientes, sino que también tenían las herramientas y el conocimiento para saber cómo hacerlo. Y la gran mayoría de estas personas se juntó en una logia, que era como una especie de club, por así decirlo, pero un club secreto llamado la Logia Lautaro. Entonces, en esta Logia Lautaro hacían tipo reuniones secretas, por así decirlo, para que no se entere ningún espía español, o espía realista, mejor dicho, que pudiera estar por ahí, para trazar y tramar cómo eran las cuestiones de la revolución. Entonces, cuando estaba gobernando este primer triunvirato, la verdad que no le estaba yendo del todo bien. Es más, los españoles los realistas, mejor dicho, que habían vencido en Huaki, empezaban a avanzar hacia el sur, hacia el sur, y en un momento el triunvirato dice, no, nosotros no tenemos un gran ejército en el norte para poder frenarlos. Entonces exige al general, que en ese momento estaba Belgrano comandando los ejércitos del norte, le exige que retire a todas sus tropas hasta Córdoba, hasta la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque si los realistas seguían avanzando y vencían al ejército de Belgrano, que en ese momento estaba cerca de Jujuy, y los vencían, los realistas iban a tener la puerta libre, la puerta abierta para avanzar directamente hasta Buenos Aires. Y una vez que llegaban a Buenos Aires, se acababa la revolución, se acababa el intento de independencia. Entonces, lo que hizo Belgrano fue algo muy importante y muy reconocido, siempre en la historia nacional, como lo fue el éxodo jujeño. Lo que hizo Belgrano fue convencer absolutamente a todos los jujeños, militares y civiles, absolutamente a todos, de salir de sus casas, retirarse, hacer un éxodo es justamente irse voluntariamente, o sea, retirarse, salir del lugar donde habías vivido toda tu vida, y se fueron todos caminando o en carreta, como sea, hasta Tucumán. Y no solamente eso, no solamente salir, agarrar lo que puedas de tu casa e irte, sino prender fuego y destruir absolutamente todo. Toda la casa donde vos tenías
tu producción, tu siembra, los animales que podías tener, absolutamente todo lo que no te podías llevar con vos, lo tenías que quemar, lo tenías que destruir. ¿Por qué? Porque el ejército realista avanzaba y consumía sobre el terreno. ¿Qué significa? Que llegaba a una ciudad y no tenían una mochila con 18 kilos de comida para poder comer todos los días. No, llegaban a una ciudad y comían todo lo que estaba en esa ciudad. Entonces, los realistas, para poder avanzar rápido, esto es algo que se hacía siempre en ese momento, lo hacían todos los ejércitos en todos lados del mundo civilizado. Lo que hacían los realistas era avanzar, y cuando llegaban a una ciudad se comían absolutamente todo lo que estaban ahí y seguían avanzando hacia la próxima ciudad. Y así, ciudad tras ciudad, ese era el plan de los realistas. Llego a Jujuy, me como todo lo que hay en Jujuy. Después sigo avanzando hasta Tucumán, me como todo lo que hay en Tucumán. Sigo avanzando hasta Córdoba, me como todo lo que hay en Córdoba. Y sigo avanzando hasta Buenos Aires. Así constantemente. Entonces, ¿qué era lo que propuso Belgrano? Si nos vamos todos de Jujuy, nos vamos para Tucumán y prendemos fuego absolutamente todo, cuando los realistas lleguen a Jujuy no van a tener que comer. No van a tener que comer. Entonces van a tener que frenar su marcha, porque van a tener que esperar a que le traigan comida desde otro lado. Es una táctica brillante y repito, lo hacían todos los generales en todas las partes del mundo en ese momento. El tema es convencer a la población de salir de su casa y quemar, prender a fuego y destruir absolutamente todo, porque si no te lo van a robar estos tipos que están viniendo. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No solamente se dio el éxodo jujeño, sino que los realistas después se reaprovisionaron y siguieron avanzando. Y para el 24 de septiembre de 1812 se dio una batalla importantísima, fue la batalla de Tucumán. En la batalla de Tucumán, Belgrano, comandando a las tropas, logran vencer a los realistas, que venían muy debilitados por esta cuestión de las marchas del norte, venían muy debilitados, los logran frenar y los hacen retroceder. Hacen que los realistas tengan que volver hasta Salta. Entonces después Belgrano con su ejército los va a buscar a Salta. Los vencen también en Salta. Entonces los realistas se van de nuevo más hacia el norte. Y ahí constantemente, en esta parte del norte de Argentina, actual Bolivia y sur de actual Perú, empieza una constante ida y vuelta. Ida y vuelta. La campaña del norte empieza a ser constantemente: avanzamos un poquito, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos. Estaba completamente estancada. Era una guerra en donde ninguno de los dos podía vencer, porque los territorios son muy largos, bueno, un montón de cuestiones. Lo importante es lo siguiente: el primer, para que no sea tan extenso, el primer triunvirato, entonces, estaba bastante debilitado, porque justamente se estaba dando este avance de los realistas por el norte. Entonces lo que hace la logia Lautaro es decirle muy amablemente a dos de los integrantes del primer triunvirato: muchachos, dejen de lado, den un pasito para el costado, y se forma el segundo triunvirato. Se forma un segundo triunvirato en 1812, cuyo objetivo, y con esto vamos cerrando, cuyo objetivo era formar una asamblea. Era formar una asamblea, que fue lo que se conoce con el nombre de la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 fue una asamblea importantísima, fue una asamblea fundamental. Que lo vamos a ver en la próxima semana, pero les va a quedar como tarea a ustedes. Es muy sencillo, tienen que buscar qué fue esto de la asamblea del año 13. ¿Qué fue la asamblea del año 13? Tienen que buscar qué objetivos tenía la asamblea del año 13, qué objetivos tenía, qué resoluciones sacó, o sea, qué cosas o qué cuestiones logró hacer, y qué cuestiones no logró hacer la asamblea del año 13. La asamblea del año 13 obviamente se llama así porque fue en 1813. Se propuso muchas cosas. Muy interesantes y muy importantes. Algunas de esas cosas no las pudo conseguir. Otras cosas sí las consiguió. Y algunas de las cosas que impuso la asamblea del año 13 siguen hasta hoy en día. Entonces les queda como tarea buscar cuáles fueron esas sanciones, esas leyes, esas cosas que impuso la asamblea del año 13, para, bueno, poder estudiarlas un poquito más adelante.